Hola, ¿cómo están? Buenos días. El Evangelio de hoy se podría interpretar de tres modos distintos. Jesús anuncia su muerte y Pedro le dice que Dios no permita eso. Pero Jesús lo llama entonces a Pedro de Satanás, porque él piensa como los hombres y no como Dios. Vamos a ver la primera de estas tres interpretaciones. En esta primera interpretación, Jesús anuncia el sufrimiento y Pedro, naturalmente, como todos nosotros, rechaza el sufrimiento. No, Dios no permita eso. Todos huimos espontáneamente del sufrimiento, del sacrificio, del dolor. Dios no permita eso. Pero Jesús nos explica que cuando así hablamos, pensamos como los hombres y no como Dios. Porque Dios sabe el bien que nos puede hacer nuestro sufrimiento, tanto a nosotros como a las personas que amamos. Dicen los psicólogos que las personas no consiguen madurar sino con el sufrimiento, con la aceptación del sufrimiento. Por eso en el mundo de hoy vemos muchas personas que se comportan con mucha inmadurez. No son capaces de responsabilidad, de compromisos definitivos, porque nunca maduran, porque siempre huyen del sufrimiento. Por otra parte, yo ya vi en mi vida cómo a veces mis peores sufrimientos suceden cuando alguien que amo está pasando por una grave necesidad. Y mis sufrimientos son la mejor oración para que Dios le ayude, para que Dios le haga un milagro en su vida. Muchas veces ya vi cuánto han ayudado mis sufrimientos. Y entonces me quedo como un poco avergonzado de haber sido tan poco generoso para sufrir más, si esos eran los frutos de mi sufrimiento. Entonces, la primera interpretación del Evangelio de hoy es que podríamos pensar que Pedro no acepta el sufrimiento. En la segunda interpretación, podría ser que Pedro no quiere el sufrimiento de Jesús, el sufrimiento de alguien que él ama mucho. Muchas veces no queremos que las personas que queremos sufran y damos para ellas toda clase de cuidados. Pero sucede a veces que a partir de un cierto momento, de un cierto punto, no podemos hacer ya nada. A partir de un cierto punto están ya solo en las manos de Dios. Y lo único que podemos hacer es acompañar a esas personas y sufrir con ellas. Pero no todos los hombres aceptan eso y siguen pensando como hombres y no como Dios. En esa segunda interpretación, somos invitados a intentar aliviar los sufrimientos de los otros, pero también somos invitados a aceptar ese sufrimiento de ellos y a compartir el sufrimiento de ellos. Por último, la tercera interpretación, Pedro, con toda su buena voluntad y con un gran cariño por Jesús, no quiere la muerte y el sufrimiento de Jesús mismo. Pero en el plano de Dios, en la voluntad de Dios, está que Jesús muera nuestra muerte para salvarnos. En la película de la cabaña, la sabiduría pregunta al protagonista si debería matar, si debería castigar a los culpados, al malvado, al criminal, y él responde que sin duda que sí. Entonces le muestra cómo sus hijos también son dignos de algún castigo, pero él responde, no, deja a mis hijos, yo sufro por ellos, castígame a mí. En el pensamiento de Pedro, de los hombres, es injusta la muerte de Jesús, pero en el pensamiento de Dios, el amor no tiene duda en dar la vida por sus hijos. El diablo es acusador. De hecho,
La palabra diablo significa acusador. Pero la palabra Jesús significa Dios salva. Jesús está intentando explicar a sus discípulos que Él va a dar la vida por todos los hombres, para salvar a todos, para salvar a los buenos y a los pecadores, y especialmente a los pecadores. Para Pedro es una cosa difícil de entender y todavía piensa como los hombres, como Satanás. Acusa a los que son culpables y le cuesta mucho comprender el amor de Dios y agradecer este amor. Esta es la tercera interpretación del Evangelio. No pensar en castigar, sino pensar en salvar. No pensar como el diablo, sino pensar como Dios. Nos acompañe esta bondad de Dios y su bendición en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.